corresponden en el Partido Justicialista, y por supuesto como grupo político vamos a estar en aquellas cosas que se hagan en la comuna, ya sea desde la Unidad Peronista o desde Unidad Ciudadana. Es decir, nos vamos del local, no nos vamos de la actividad política. La idea es juntar un poco de fuerza y poder estar en otro lugar, que tal vez no tenga la centralidad que tuvo este lugar, como recién me decía Francisco, está sobre una avenida, está a 2 o 3 cuadras de estaciones de subte. A lo mejor no vamos a poder conseguir una ubicación de estas características, pero vamos a tener un lugar para seguir charlando con los vecinos, para seguir charlando con los afiliados, para seguir charlando entre nosotros. Dijimos que queríamos hacer la última actividad en el local y agradecemos la presencia de los compañeros que nos están acompañando en esta despedida de local. Realmente miramos un poco para atrás y vemos la cantidad de cosas que hemos hecho desde aquel día de marzo del 2011 en que Carlos Tomada dio inicio o inauguró junto con nosotros este local político. Me hubiera gustado hacer un listado, es algo que nos debemos, los compañeros de Forjando Utopías, de la cantidad de cosas que hicimos en estos 7 años, la cantidad de cosas que hicimos en este local, la cantidad de charlas que hemos tenido doctrinarias durante casi todo el tiempo, la cantidad de charlas en la cual hemos invitado a sindicalistas, a dirigentes políticos, a dirigentes sociales, de derechos humanos, periodistas. No voy a nombrar a ninguno porque seguramente me voy a olvidar de la mayoría al no haber hecho esa lista, pero la vamos a hacer porque tenemos que tenerlo esto como antecedente en nuestra memoria. Así que bueno, hoy le hemos pedido a un compañero que realmente nos satisface mucho su presencia, porque creemos que es una de las figuras que el peronismo le va a dar a esta sociedad en el futuro, por su calidad humana, por su condición o por su capacidad, por su comprensión ideológica de lo que es el peronismo. Creemos que Francisco Cafiero está llamado a cumplir un rol dentro del peronismo de la capital federal. Y queremos cerrar esta actividad nuestra en este local de Triunvirato 3461 con su presencia y para que nos cuente, para que nos hable, para que nos diga por qué él ha tomado el tema de la corrupción en ese artículo que llamó Hablemos de corrupción, creo, ¿no es cierto? Hablemos en serio de corrupción. Hablemos en serio de corrupción, me corrijo. Y que nos parece, digamos, interesante tocar como tema para seguir, digamos, dialogándolo nosotros con nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compañeros. Él va a explicar las razones y, por supuesto, cuando termine, como siempre, abrimos el micrófono para que cualquiera pueda hacer, para que cada uno de nosotros pueda hacer la pregunta que quiera y poder ver en profundidad el tema, y si hay algún otro tema de actualidad, como puede ser la intervención del Partido Justicialista, tampoco le vamos a escapar al tema. Francisco, el micrófono. Bueno, muchas gracias, Cacho, compañeras, compañeros. Qué honor
hacer la última charla en este local, no de la agrupación, ¿no? Obviamente, sino en este local, con ustedes acá y que me hayan invitado. La verdad que un honor y la satisfacción es nuestra de poder estar acá con ustedes, local que yo me acuerdo que pasaba mucho, vivo cerca acá, así que creo que lo he dicho varias veces. Siempre que venía por acá decía, che, ¿de quién será este local? Y un día lo conozco acá, ya vos sos el del local. ¿Y quién iba a decir que un día iba a estar acá acompañándolos para cerrar este ciclo, ¿no? Vos decís, la memoria, ¿no? De las cantidades de cosas que me imagino como agrupación política y de las que viví al lado de ustedes, de Florencia, Ramiro, han hecho acá. Así que empiezo agradeciéndoles a vos, Cacho, y a todas las compañeras y compañeros de Forjando Utopías. Miren, hace tiempo que muchos compañeros y muchas compañeras veníamos deseando generar un espacio, generar el momento para empezar a hablar de un tema que es tan tabú en el peronismo como la corrupción. Y la verdad que no sé por qué es tabú en el peronismo, capaz que porque nos hemos ocupado de otras cosas, capaz que porque no le hemos dado importancia, pero haciendo un recuento histórico, encontré muchas cosas sobre Perón que hablaba de la corrupción. Él decía que todo dirigente revolucionario tiene que tener la moral suficiente para no entrar en esa tentación letal que es la corrupción. Me parecía algo muy simbólico eso, ¿no? La moral suficiente. ¿Por qué es un tema moral? ¿Por qué es un tema ético? ¿Por qué es un tema de convicción también? ¿Por qué es un tema de principio? Y porque estoy convencido que la gran mayoría de los compañeros, de las compañeras, el 99,9%, te diría el 100% de los compañeros, no está de acuerdo con los hechos de corrupción. Al peronismo no lo representa los hechos de corrupción. Así todo, la historia siempre quiso emparentar al peronismo con la corrupción. O muchas veces, de manera equivocada, han querido emparentar al peronismo con la corrupción, diciendo que el peronismo y los peronistas somos corruptos. Esto es algo que surgió desde los inicios del peronismo. Había hecho, yo me acuerdo hace unos años atrás, en YouTube, había visto un video de no me acuerdo qué historiador que contaba algunas anécdotas sobre el peronismo. Y una de ellas, me acuerdo que se la consulté en vida a mi abuelo y me lo ratificó. Me dijo, mirá, si esto pasó en una reunión de gabinete con Perón. Dicen que se había instalado, creo que era durante el segundo gobierno de Perón, se había instalado un chiste en algún sector de la sociedad, que era una pareja de ancianos se habían mudado a la ruralidad de lo que vendría a ser ahora el segundo cordón del conurbano, y la primera noche están en la cama y la vieja le dice al viejo, che, lo despierta y dice, che, tengo miedo, estamos acá fuera de la ciudad, en la ruralidad, ¿qué pasa si nos vienen a robar? Entonces el viejo agarra y le dice, yo tengo un plan, si nos vienen a robar, yo voy a decir, si entra un ladrón y nos viene a robar, yo voy a decir la palabra la. La vieja se queda tranquilo, si escucha la palabra la, sabe que entró un ladrón, y ahí llaman a la policía o verán qué hacer. Entonces se levanta a los 2 minutos la vieja de vuelta y dice, che viejo, ¿y qué pasa si caen 2 ladrones? El viejo le dice, no, quédate tranquila, voy a decir la. ¿Qué pasa si vienen 4 ladrones? Quédate tranquila, seguimos con el mismo mecanismo, la. 4 la. Se van a dormir y se vuelta, rompe la vieja y dice, che, ¿qué pasa si viene una banda de bandidos a robarnos? El viejo dice, voy a decir la. Digo, ¿no? Esto era en el 53, 52. Me acuerdo que mi abuelo me contó que ese chiste se lo contaron a Perón en una reunión de gabinete y no le gustó un carajo, ¿no? No me acuerdo qué ministro había sido, pero digo, estas cosas de querer instalar el peronismo con la corrupción, con el robo, viene desde años, compañeras y compañeros. Fíjense lo que pasó después del derrocamiento de Perón en 1955. No bastó con el nefasto decreto 4161 que proscribió el peronismo, que encarceló a todo el gabinete de Perón, pero así también a todos los gabinetes provinciales y municipales que habían sido del justicialismo. No bastó con profanarse el cuerpo de Eva Perón. Así todo, también a Perón le inventaron más de 1000 causas judiciales. 1000, compañeras y compañeros, 1000 causas judiciales. A Perón se lo tildó del tirano del exilio.
Pero así todo, no pudieron, ni con el sentimiento, ni con la razón, ni con el pensamiento, ni mucho menos con la capacidad transformadora del peronismo. Es decir, que el peronismo siempre pudo mucho más. ¿Y por qué hablar de corrupción? Bueno, con muchos compañeros y con muchas compañeras, del cual con Cacho, con Florencia, con Ramiro en alguna oportunidad, con muchos compañeros de acá lo hemos hablado, porque sentimos la necesidad y la urgencia de hablar de esto. Porque es un tema que nos preocupa, que nos quiere ocupar. Durante las administraciones peronistas, ¿tuvimos hechos de corrupción? Sí. Sí, claro que las tuvimos. ¿Es necesario hacer una autocrítica de eso? Sí, por supuesto que es necesario una autocrítica. Ahora, mi pregunta es ¿para qué queremos una autocrítica de eso? Tengo algunas respuestas mías, capaz que ustedes tienen otras y podemos conformar respuestas superadoras a las que hoy tengo. Para mí, porque no hay que cometer los errores que cometimos en el pasado, porque hay que mejorar la calidad de la transparencia y fortalecer a la calidad institucional hoy tan dañada, pero además también porque si hablamos de renovar al peronismo, de modernizar al peronismo, tenemos que empezar a hablar y meter en agenda ciertos temas que a mucha gente le molesta y le preocupa, como es la corrupción, como es la lucha contra el narcotráfico, como es el medio ambiente. Y hay muchos sectores que nos han acompañado con su voto y con su confianza y que por algún motivo durante estos últimos tiempos han dejado de acompañarnos. A esos sectores tenemos que prestarle atención porque los peronistas no somos testimoniales. A los peronistas nos gusta ser mayoría y para ser mayoría hay que representarla. Y muchas veces nos tenemos que preguntar qué pasó que dejamos de representar a las mayorías. ¿Cuáles son los temas de agenda o cuál es la agenda de ese sector de la sociedad a la cual nosotros no estamos interpelando, no estamos interpretando? Y ahí es donde digo, ¿por qué no empezamos a hablar de esto? Porque digo, si hay algo que este gobierno ha instalado de manera burda, es que todo lo malo de la Argentina, todos los hechos de corrupción que hubo en la Argentina son culpa del peronismo y del gobierno anterior. Ahora, compañeras y compañeros, eso es burdo, especialmente frente a los tipos que tenemos enfrente, empezando por el jefe político de la banda, que es Mauricio Macri, el mismo que fue cómplice necesario del contrabando de autopartes, el mismo que estafó con las cloacas con Juan Carlos Rousselot. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Fines de los 80, principios de los 90. El mismo que fue partícipe necesario de las escuchas ilegales a familiares propios. El mismo que fue el que cuando su familia administró el correo argentino y él ya siendo presidente quiso condenar esa enorme deuda que acumuló la administración de su familia para que la pague el Estado y su familia quede libre del pago. Ese mismo, el mismo que siendo presidente, mientras el periodismo investigaba e iba por la supuesta ruta del dinero K, se encontró con la ruta del dinero M en Panamá y surgieron así los Panama Papers, que son cuentas offshore que tiene el presidente y que lo involucran. A ver, este es el tipo que nos quiere correr con la bandera de la ética y la transparencia, no, compañeras y compañeros. Creo que lo mejor que puede hacer el peronismo frente a eso es hablar de la verdad, es salir a expresar lo que sienten los compañeros y expresar también que ese tiempo, esa militancia que se le dedica por los ideales, por una patria justa, libre y soberana, por hablar, por estar, por acompañar a las necesidades de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, de nuestras sociedades, que no vamos a dejar que un tipo quiera vender o seguir instalando aquello que históricamente la oligarquía siempre quiso instalar, que los peronistas son sinónimo de corrupción. No, compañero. Yo no creo en eso. Y yo no creo que los que han sido corruptos dentro del peronismo representan a las mayorías. Entonces creo que hay que empezar a hablar de esto. Y así fue que sacamos una nota de opinión hablando de esto. Y decíamos algunas cosas ahí. Por ejemplo, un tercio del gobierno tiene cuentas offshore. ¿Saben lo que son las cuentas offshore? Un tercio del gobierno,
tipos, hombres y mujeres que están gobernando hoy el país. La cuenta offshore es un mecanismo financiero construido, hecho para la evasión impositiva y el lavado de dinero. Es decir, no es una cuenta, una caja de ahorro como puede tener cualquiera que trabaja, donde en vez de tenerla en el Banco Provincia, en el Banco Nación, en el Banco Ciudad, en cualquier banco de acá, la tiene en otro banco afuera, para que no le cobren las tasas o los impuestos bancarios que rige la ley financiera en la Argentina. No, son instrumentos financieros para el lavado y la evasión de impuestos. Un tercio del gabinete tienen fortunas en cuentas offshore. Y nosotros somos los corruptos. A ver, según el jefe de gabinete, no es ilegal tener una cuenta offshore. Pero según el jefe de gabinete, Marcos Peña, ¿cuántas cosas no son ilegales y que efectivamente en la práctica y en la realidad son de una contundencia ilegal que alarma? Así todo, existe la Oficina Anticorrupción, la que debe velar por la transparencia de los procesos administrativos, porque los funcionarios puedan cumplir con las leyes vigentes y normativas vigentes para ocupar la función pública. Así todo, hay más de 200 casos denunciados a funcionarios del gobierno de conflictos de intereses, más de 27 expedientes abiertos por denuncias de los altos funcionarios que tampoco se mueven. Y la Oficina Anticorrupción, que la maneja y la conduce una chica que se llama Laura Alonso, ha manifestado muchísimas veces sentirse enamorada del presidente. Entonces, si el presidente, con todos sus antecedentes, que ya sabemos que tiene, que claramente lo hacen ante todo un tipo no transparente, es un tipo que ya sabemos que no lo es, tiene a la oficina que maneja y que debe velar por los intereses de la transparencia, una persona que dice estar enamorada de él, ¿en qué mano estamos, compañeras y compañeros? Laura Alonso sacó un plan para luchar contra la corrupción 2018-2022. Ahora yo me pregunto, ¿y qué pasó en el 2016 cuando saltó los Panama Papers? ¿Qué pasó con todas las... Ahora van, de alguna manera van saliendo a la luz algunos de los casos que nos vamos enterando de los funcionarios. El caso Caputo, el caso Arribas, Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente. Ustedes saben que lo acaban de designar cónsul en Singapur, el empresario Nicky Caputo. ¿Saben lo que es Singapur? Es una de las capitales financieras más importantes del mundo. Qué casualidad que va a ser designado a Singapur ante un cargo diplomático con total inmunidad. A ver, compañeras y compañeros, lo que tenemos enfrente es complejísimo. Son los dueños históricos, se sienten los dueños históricos de la patria. Son los mismos que inventaron las cosas que se dijeron del primer y segundo gobierno de Perón, las barbaridades que se han dicho, y además son los mismos que le hicieron el primer golpe a Irigoyen, que también de Irigoyen se dijo lo mismo. A Irigoyen también se lo castigó, por sobre todas las cosas mediáticamente, acusado de hechos de corrupción. El tema es que esto es un problema al que debemos abordar, y lo debemos abordar con políticas de Estado. No puede ser una cuestión testimonial. Lo tenemos que abordar en serio, y tenemos al gobierno le sobran casos. El caso de Díaz Gilligan, Caputo, como ya lo habíamos dicho, Arribas, Nicky Caputo, Duhovne, que lo vimos ahora en la tapa de noticias. La tapa de noticias dice evadió y es ministro, ¿no? Y es el ministro de Economía de la Nación. Aranguren, con todos los conflictos de interés que tiene, ustedes todos sufrimos los tarifazos del problema. Bausili, el secretario de Finanzas, sigue cobrando, era funcionario del Deutsche Bank, sigue cobrando de su función anterior como gerente, no me acuerdo qué cargo tenía en el Deutsche Bank, pero sigue cobrando siendo el secretario de Estado, y además el Deutsche Bank es uno de los emisores de la deuda argentina. A ver, estos son conflictos de intereses contundentes, compañeras y compañeros, pero también como peronistas no debemos únicamente encarar el tema de la transparencia y la ética únicamente pensando en los funcionarios y las personas, sino también desde una mirada nacional. Un viejo un político boliviano, fue ministro de Evo,
ya falleció, se llamaba Solís Rada, decía que la corrupción es el agujero por donde se filtra la soberanía. ¿Cuántos recursos naturales